separates them from God. And then what happens? Well, who knows? I mean, as I say, the image of fire and brimstone and all of that, that's never been part of Catholic teaching. It's been part of Catholic iconography, been part of Christian iconography, but it's never been part of teaching. In fact, there's nowhere in Catholic teaching that actually says any one person is in hell. Because St. Augustine had the wonderful expression of the man committing suicide. He said, between the bridge and the water, the mercy of God can get him. Qué bueno es el Señor, de veras, mis hermanos. Es eternamente nuestro Señor, bueno, amoroso, justo. Hoy estamos en la predicación sobre esta serie de sermones, 4 semanas sobre el infierno. La semana pasada, ¿verdad? Establecimos, de acuerdo a la Biblia, de que sí hay infierno, ¿verdad? Hablamos sobre el rico, el opulón y sobre el pobre, sobre Lázaro. Y la Biblia nos estableció que sí hay infierno. Entonces lo que vamos a ver en seguimiento, hoy vamos a ver sobre la ira de Dios en este segundo sermón. Y por eso abran su Biblia en la carta de San Pablo a los Romanos y vayan al capítulo 1, versículo 18. Va a estar un poquito larguito, pero tenemos que entenderlo bien. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer sus cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Palabra de Dios. Hagan el favor de sentarse. Comienza San Pablo aquí, ¿verdad? Que la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, ese coraje divino. Me pongo a pensar en la ira, porque Santiago nos dice, ¿verdad?, que los hombres no debemos de llenarnos de ira, porque la ira nos conlleva, ¿verdad?, a pleito, nos conlleva a lo peor, nos lleva. Pero estamos hablando de Dios vivo. Estamos hablando de Dios, por decirlo así, como Él es santo, Él es soberano, es omnisciente, es omnipresente. Él hace lo que le da su gana, pero por decirlo así, su enojo es santo, porque Él es santo. Entonces Él desde el cielo mira
Y no es como que decimos, ¿verdad?, que está así enojado Dios. No. Pero Él mira, ¿verdad?, con ira todo lo que está pasando en la tierra. Y es que en aquellos entonces el mundo era un desastre, moralmente era un desastre. Me podrán decir, y ahora no. Sí, ahora está igual. Igual de desastre está. De la misma manera, moralmente estamos en bancarrota. Moralmente. Y lo cierto es aquí dice que la ira de Dios se está revelando desde el cielo. Entonces, hay infierno. Y entonces aquí nos dice muy claramente los que van a ir al infierno. Nos está diciendo aquí muy claramente. Si vamos a Gálatas, también nos dice qué clase de gente es la que va a ir al infierno. Muchas de las etiquetas que están aquí están en Gálatas. Pero lo cierto es esto, ¿verdad? Que en el mundo antiguo, en tiempos de Pablo, imagínense, no estaba Dios entre los paganos. Hoy en día, entre los paganos, pues muchos somos convertidos. Y muchos tenemos el temor de Dios en donde quieran las naciones enteras, donde quiera cristianos. Pero imagínense en aquel entonces cuando el cristianismo comenzaba. Imagínense cómo estaba la moral, cómo estaba entre toda aquella gente. Era un caos, era un desorden, era una depravación colectiva la que había. Y porque aquí nos dice, ¿verdad?, que nadie se puede justificar, porque todo lo que creó Dios habla de la maravilla de Él, habla de lo que es Él. Entonces nadie se puede justificar, nadie, porque deberíamos de conocer a Dios por la grandeza del universo, por la creación, por nosotros mismos lo que somos. Mayormente para nosotros hoy, que por medio de la ciencia del mundo, conocemos muchas cosas que los antiguos no conocieron. Hoy por medio de la tecnología se nos revelan cosas que ellos jamás pensaron un día ver. Entonces, pero igualmente la moral estaba tan baja en aquellos tiempos que la gente se sentía muy sabia, pero dicen eran unos necios. Hay otras versiones que dicen, profesando ser sabios se volvieron estúpidos, dicen otras versiones. Y es que era la realidad. Lo que había era un mundo de idólatras, era un mundo pecador, y por eso, y como ellos dejaron a Dios, el hombre decidió no seguir a Dios, Dios los abandona. Y cuando Dios abandona, la persona cae en lo más bajo, se pierde totalmente. Y aquí nos dice San Pablo lo que había en aquel tiempo. ¿Qué había? Las mujeres se metían con las mujeres, los hombres con hombres se acostaban. Era un caos, era algo horrible. Lo mismo pasa hoy en día. Pero ¿cómo estaba en el mundo aquel entonces, en el mundo de Pablo? Porque en la historia se nos dice que de los 16 o 17 emperadores, los primeros emperadores romanos, 16 eran homosexuales. Solamente uno no era homosexual. Era un caos tremendo. Y digo yo, ¿Dios es santo? ¿Dios es justo? ¿Dios es santo? Y me pongo a pensar, porque mucha gente piensa que Dios es tan bueno que no puede mandar a nadie al infierno, que no lo puede mandar. Pues sí, para eso hizo el infierno. Yo sé que muchos no creen en el infierno. Hay ciertas religiones, podría decirle, que no creen en que hay infierno. Y por lo tanto, ¿verdad?, pues les vale cuando predican. Pero yo lo que se me viene a mi mente es que estamos viviendo en un mundo tan tolerante que muchas veces se malversan las escrituras, porque dice muy claramente, ¿verdad? Claramente Jesús habló. Los apóstoles, Pablo, muy claro hablan, ¿verdad?, de que hay un infierno y de quién va a ir a ese infierno, los que no se van a salvar. Entonces, es un caos. Estaba mirando, ¿verdad?, precisamente, ¿verdad?, como los
testigos de Jehová, esos no creen que hay infierno, ¿verdad? Los adventistas tampoco, los del séptimo día tampoco creen que hay un infierno. Entonces, hay un lugar donde toda esta clase de gente van a terminar un día. Y me pongo a ver aquí en las leyes terrenales, en las que cualquier cosa que cometas mal, la policía te va a agarrar, te va a meter a la cárcel después de juzgarte y vas a pagar. Oye, me pongo a pensar, si Dios fue el que puso las leyes de este mundo para que no hiciera cualquiera lo que le diera su gana. Dios puso las leyes y por eso dice en las Escrituras que debemos de temerle, que obedezcamos, porque no en vano llevan la espada para ejecutar el mandato de Dios. O sea que hay leyes, todo el mundo es de leyes. ¿Y quién las puso? Las puso Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Señor un día va a retribuir, va a castigar a toda esta gente que nunca se arrepintieron. Ahora, ¿cuánta gente queda impune en este mundo que no es castigada? Podemos hablar bastante de mucha gente que sobresale. Ahorita al momento lo que se me viene a la mente son los asesinos seriales, los que matan por cantidades, se me viene. Ahorita lo que está de moda, los narcotraficantes en México, en Sudamérica, es horrible. Matazones horribles, horribles de lo más feo. Y muchos de ellos quedan impunes. Ahora, nos vamos en la política. En la política está horrible ahorita en estos días. Aquí está feo. La política ahorita aquí está feo. Muchos ya se volvieron, como dice aquí la palabra, muchos ya ahorita no tienen misericordia, sin afecto natural. Ahorita no hay corazón en muchos de ellos. Y muchos de ellos profesan ser cristianos, pero lo que tienen de cristianos, yo podría hacer lo que yo tengo de astronauta. Yo no soy astronauta. Entonces lo que estamos mirando, que ahorita Dios está mirando todo desde el cielo. Ahora, si vamos para atrás, vamos acá para Latinoamérica, para México, es algo horrible. Los políticos, ¿cómo engordan? Y estoy hablando de dinero. Vacían las bolsas de la gente pobre, por decirlo así. Están esperando con ansias mandar, dirigir en aquellas naciones, pero salen no solamente ellos ricos, pero salen toda la camada, todos los amigos de ellos, que los hacen gobernadores y salen igualmente de rateros. Y la gente sigue fregada igualmente. Ahora, Dios no se fija en todo eso. Y mucha de esa gente sale y vive una vida regalada con todo lo que robó. Y pregunto yo, ¿quedarán impunes todo eso? ¿Quedará impune lo que el hombre comete aquí en esta tierra y que no son castigados? Como muchos dicen, ¿a poco solamente van a ser aniquilados, o sea, muertos solamente? No, la Escritura habla muy claramente que esta gente no va a heredar el reino de los cielos, sino ¿a dónde va a ir? Va a ir al infierno. Y por eso precisamente aquí la Escritura nos dice muy claramente, ¿verdad?, que la gente sin Dios, cuando es abandonada por el Señor, porque no tuvieron no buscaron al Señor, entonces Dios los abandonó. Los abandona y entonces como ya no están en el abandono de Dios, están como quien dice sin control, descontrolados están los hombres. Y entonces pues hacen lo que estamos mirando. La moral está muy baja ahorita hoy en día. Hoy si tú hablas de respeto o en los medios te tildan de un anticuado. Más que lo que ves en la televisión la aprendes, pura inmoralidad. Y ahorita tanto el hombre como la mujer se encuera en programas regulares, palabrotas que no se oían yo creo que de temporada, de generaciones en generaciones, yo creo que unas se brincan, unas son más inmorales que otras, pero yo me acuerdo en mis tiempos, no se oían inmoralidades tantas en la televisión y cuando alguien las decía lo corrían del canal. Hoy no. Hoy el que no las dice es un anticuado. Hoy el que no las dice las inmoralidades no está en onda. Vives en otro siglo.
Ya lo de los homosexuales, de igual manera. Ya no estamos, señores, dice la gente, ya no estamos en los tiempos de antes, en los tiempos de los dinosaurios. Entonces hoy miran anormal a la gente que quiere vivir bien moralmente. Es un asco. Es lo que vemos. Y Dios mirando con ira, dice aquí la Santa Escritura. Esto es algo serio, porque la ira de Dios va a ser inimaginable cuando venga. Inimaginable. Porque imagínense cuando avientan una bomba atómica. Bueno, cuando la aventaron en Hiroshima, en Nagasaki, ¿qué fue lo que sucedió? Pues terminó con todo aquel pueblo, aquella ciudad. ¿Qué será cuando venga el Señor? ¿Qué será cuando la ira del Señor? Cuando se desaparezcan islas, cuando se desaparezcan los pueblos, cuando la gente sea muerta a montones. ¿Qué será? ¿Qué será la ira de Dios? Tremenda. Cuando se deshagan los cielos, cuando se deshaga la tierra, porque tiene fecha. Tiene fecha. Pedro lo dice muy claro, ¿verdad? Que todo va a arder. Y por eso dice aquí la Escritura que hoy en día, ¿verdad? Como en aquel tiempo, la gente vivía en fornicación, le valía. O sea, ¿qué quiere decir fornicación? Pues ahí entra también el adulterio cuando te metes con otra mujer y no te conformas con la esposa, con el esposo. O cuando tienes relaciones sexuales y no estás casado, eso se le llama fornicación también. Perversidad, perverso, o sea, lleno de odio, avaricia, que no estás contento. Estamos en un mundo tan materialista que se nos pega y queremos más y más y más y más lo material. Y lo de Dios lo descuidamos. Maldad. ¿Cómo estamos ahorita llenos de maldad? Ahorita a la gente le importa poco. La gente es maldosa ahorita, hoy en día. La gente es mala de por sí. Lo más vemos lo que está pasando. Llenos de envidia. Igual manera, ¿verdad? La gente no está contenta. Quiere igualmente más. Envidian lo que tienen los otros. Homicidios. ¿Cómo estamos? A la orden del día. Contiendas. Que tiene siempre contendiendo. Siempre en pleito. Engañando. Malignidades. Dice murmuradores. Detractores. Soberbios. Aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. ¿Esta gente cabe en el cielo? Esta gente no cabe en el cielo, no cabe. Y miren, déjenme les digo, algunos de nosotros andábamos en algunas cosas de estas, anduvimos en cosas de estas. Son muchas cosas, pero teníamos nuestra categoría en uno de estos pecados, o en varios, pero Dios nos libró de ahí. Aquí la ira de Dios está sobre toda esta gente que está viviendo de esta clase de vida, una vida inmoral y que no se arrepiente, mis hermanos. Es lo que Pablo está hablando. Cómo estaba el mundo antiguo, y cómo está la ira de Dios desde aquel tiempo. Igualmente ahorita está la ira de Dios sobre toda esta gente. Y a mí lo que me da es cuando oigo, ¿verdad? A gente que pues hasta predican, hasta son predicadores que perdonan ciertos pecados, por decirlo así. Solamente a su conveniencia, dicen unas escrituras, malversan las escrituras. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué son tolerantes? Y porque el mundo de hoy en día es muy tolerante, mis hermanos. El mundo de hoy es muy tolerante. Y muchas veces nosotros los cristianos queremos tender a ser tolerantes en cosas que no debemos de tolerar. En cosas, el Señor nos llama a que seamos tolerantes, pero que no toleremos el pecado,
que no lo toleremos. Y hoy en día, como digo, ahorita es muy natural. ¿Cuántas veces no vemos en shows donde le hablan a un cristiano para que dé su opinión a un pastor y casi por lo regular no sacan muy en alto el nombre de Cristo, no lo sacan muy en alto? ¿Por qué? Porque se sienten ahí como dicen la palabra, ¿verdad?, vulgar, azorrillados. Se sienten menos delante del juez o de la jueza, se sienten menos y no alcanzan a dar el testimonio de lo que debe de ser un cristiano, de lo que son las cosas de Dios. ¿Y todo por qué, mis hermanos? Porque somos tolerantes y el Señor no quiere que seamos tolerantes en las cosas que son vistas, en las que tenemos que denunciar. Nosotros no podemos callar. Estamos en un mundo donde ahorita importa poco la moral, importa poco. ¿Cuántas iglesias no hay de homosexuales? De igual manera, y cómo igualmente ahí están sus derechos, cómo los gobiernos se han acomodado para darle todos sus derechos a ellos, como si fueran esposo y esposa, como si fuera algo normal. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo entero? Pues todo esto, mis hermanos, en todo esto la ira de Dios está sobre toda esa gente. Y por eso nosotros debemos ser dichosos, ¿verdad?, de que Dios nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable en la que estamos. Dios es maravillosamente bueno, mis hermanos. Dios es bastante bueno. En Gálatas nos habla claramente, ¿verdad?, de todos los pecados también, que pues casi son los mismos, en las que el hombre está y en las que el hombre no quiere salir. Y la cosa es esta, que cuando abandonamos a Dios, Dios nos abandona. Si nosotros no tenemos interés en seguir a Dios, no vamos a ser bendecidos. Y es lo que ha pasado. Y por eso debemos sentirnos dichosos de que Dios ha tomado nuestras vidas, de que Dios nos ha bendecido, de que Dios nos ha perdonado y que nosotros no tenemos que preocuparnos de ir al infierno. Ya no, porque al recibir a Cristo en nuestros corazones, hemos recibido la vida eterna. Pero mis hermanos, todo esto, ¿verdad?, mucho de esto, de lo que está viviendo Pablo en aquel tiempo, es lo que está pasando ahorita hoy en día. Sí hay infierno, sí hay. Y es lo que le espera a toda la gente que no se porta mal, que se porta mal. De hecho, Jesús dijo muy claro, ¿verdad?, que el que no cree ya es condenado. El que no cree ya es condenado. Y por eso aquí la palabra nos dice, ¿verdad?, nos dice muy claro que la ira de Dios se está revelando desde el cielo. Se revela contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres. ¿Y por qué? Porque detienen con injusticia la verdad. A mí me da a veces tristeza, pero me da cierto coraje, ¿no?, cuando veo todo lo que está pasando hoy en día. Tanta maldad, falta de piedad, mujeres con niños llorando. Miro las injusticias, ¿verdad? Y digo yo, bendito sea Dios, ¿verdad?, Él mirando todo esto. Pero es que en realidad la gente hoy en día, mis hermanos, como en los tiempos antiguos, piensan que Dios es muy bueno. Piensan que con tan solo mencionar el nombre de Dios ya son salvos o son buenos. Y lo que pasa es, como dije, estamos viviendo en un mundo muy tolerante, en un mundo donde hemos fallado de ser testigos. Hemos fallado de ser testigos. Y yo digo, yo creo, mis hermanos, que donde quiera que andemos, siempre que se prenda esa luz, ese warning, que se prenda esa lucecita, cuando tú oyes algo que es anormal, que no te calles, sino que saques en alto lo que es la palabra de Dios, que lo saques en alto, porque en realidad nosotros estábamos muertos, Dios nos sacó de ese mundo inmoral, nos sacó, mis hermanos, y estamos viviendo otra clase de vida, y no conocemos otra vida ya. Nosotros tenemos bien claro lo que es lo inmoral, lo sabemos muy claro. Y por eso, mis hermanos, aquí nos está diciendo el Señor, ¿verdad?, que vivamos contentos, que vivamos agradecidos con Dios, porque Él nos sacó de este mundo, de este mundo cruel nos sacó. Y ahora lo que Él nos dice, ¿verdad?, que vivamos como hijos de Dios, que estemos contentos y que de cualquier manera siempre clamemos, ¿verdad?, por aquel, ¿verdad?, que está siendo aplastado, de cualquier manera. Y de cualquier manera, ¿de qué manera vamos a clamarle al Señor? Pues mis hermanos, mucho de orar
y de cualquier manera siempre hablarle a los demás de que Jesús vive y de que Jesús tiene un lugar para él, para salvarle. Pero también tiene un lugar donde va a ir a parar. Y eso es algo horrible, mis hermanos, que ni nos imaginamos lo que es ese infierno. No nos imaginamos lo que es. Pero yo les digo, Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno. Y Él es justo, Dios es justo en enojarse. Él es justo porque Él es santo. Él es maravilloso, Él es Dios y Él está sobre todo. Y Él lo que quiere de nosotros, mis hermanos, que comprendamos esto, que lo comprendamos, mis hermanos. Y cuidado, ¿verdad? Cuidado por ahí, porque hay muchos que malversan las escrituras y las componen a su manera. Y muchos de ellos hasta lo traducen que del griego, lo traducen que del hebreo, pero solamente tienen conocimiento, mis hermanos, intelectualmente, pero no es nacido del Espíritu, porque lo que es del Espíritu está bien claro. Está muy claro lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Está muy claro, mis hermanos. Y muchos que malversan las escrituras, los toman de acá de los proverbios, lo toman de Eclesiastés, pero se olvidan de tomarlo del Nuevo Testamento, donde claramente Jesús dice muy claro qué es lo que le depara a todo aquel que comete maldad. Está muy claro en las cartas, en los Hechos. Está muy claro en Apocalipsis quién va a ir al infierno. Está muy claro ahí como lo que nos dice. No tenemos que ser muy sabios para entenderlo, pero sí sé una cosa, que por el Espíritu Santo se nos revela y podemos entender muchas cosas en la Biblia que son literalmente escritas y que podemos entenderlas sin tener la necesidad de meternos más adentro para malversar las escrituras. Dios es bastante bueno, mis hermanos. Yo sé, me pongo a pensar en todos estos asesinos, ¿verdad? Como dije en serie, como este que tenemos ahorita aquí en Estados Unidos, este narcotraficantes, que ahorita hasta se le aparecen, creo, hasta chamucos ahí en la cárcel. ¿A cuántos no asesinó? ¿A cuántos no mandó matar? Es un hombre sádico que no le va a alcanzar la justicia aquí de los hombres mucho, porque ¿qué tanto puede vivir? Pero como él y muchos, si no se arrepienten, lo que les espera es el infierno. Es algo horrible todo lo que va a pasar, y por eso de cierta manera, ¿verdad? También nosotros, de cierta manera, que demos testimonio de lo que estamos siguiendo, que demos testimonio de lo que estemos siguiendo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que seamos testigos y demos testimonio, mis hermanos, que nos duelan, que no se vayan a ir a este lugar. Y acordémonos que alguien nos habló un día también a nosotros y salimos de este lugar también. Y gloria al Señor. Por eso, mis hermanos, ánimo en esta hermosa mañana, y nosotros no tenemos que preocuparnos de esto, sino agradecerle a Dios por habernos sacado, pero por último, ser testigos, ser testimonio donde quiera que andemos. Mi Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana, y seguimos la semana que viene con otro sermón sobre el infierno. Así es de que mi Señor me lo bendiga hoy en esta hermosa mañana, y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.